Vamos a continuar con la miniserie que estamos haciendo sobre el fruto del Espíritu y sus componentes, ¿no? Creo que muchos de nosotros ya lo podemos decir de memoria, muchos de nosotros lo hemos aprendido en la escuelita dominical. La primera semana Melissa nos hablaba del gozo y la semana pasada Xavi nos estaba hablando sobre el amor. Y pues el que sigue obviamente es paz. Así que a mí me ha tocado hablaros sobre la paz. Vamos a orar primeramente para que sea Dios el que hable a vuestros corazones, que no sea yo y yo sea solo un instrumento, para que pueda compartir su palabra, que derrame entendimiento sobre vosotros y que lo podáis aplicar en sus vidas, ¿vale? Gracias, Señor, por este día, Señor, por la oportunidad que me das, Padre, de compartir tu palabra, Señor. Dame, Señor, de nuevo para poder hablar tu palabra. Derrama entendimiento sobre cada uno de nosotros, Señor, para poder comprenderla, atesorarla, Señor, y grabarla en nuestros corazones, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Padre Santo. Bendícelos a todos, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Bien, vamos a recordar un poco de lo que hemos venido hablando, ¿no? Melissa nos decía en la primera semana el objetivo del cristiano, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Es glorificar a Dios y que para ello, pues nuestra vida cristiana está en un proceso de santificación, porque ninguno de nosotros somos santos como Jesús lo fue, ¿no? Nuestro objetivo es ser tan santos como Jesús lo era, y cada día estamos en ese proceso de santificación, batallando y luchando contra el pecado. Nos hablaba de que había dos caminos, bueno, dos acciones en realidad, que iban de la mano. Era la mortificación, que era el morir al pecado, ¿no? Día a día luchar contra el pecado, batallar contra él, pero también estaba la vivificación, que es el crecimiento en el espíritu, ¿no? Estaban estas dos acciones que no se podía hacer una sin la otra, sino las dos al mismo tiempo. No podríamos mortificar no podemos mortificar como cristianos, no podemos mortificar al pecado sin crecer y dar fruto. O no podemos crecer en el fruto del Espíritu, pero acomodándonos en nuestro pecado sin mortificarlo. Entonces tenemos estas dos acciones. Nuestro objetivo, como os decía, es llegar a ser tan santos como lo fue Jesús. Entonces, la santificación es un proceso en el que existen dos factores, ¿no? El factor humano y el factor divino. Dios, a través de su Espíritu, es el quien nos va santificando día a día, pero hay una parte que corresponde a nosotros, ¿no? Como puede ser batallar al pecado, por ejemplo, leer la palabra, orar, ayunar, estar en comunión con Cristo, ¿no? Ambos, se tienen que hacer ambas cosas. Tanto Dios trabajando a través de nosotros, a través de su Espíritu, y nosotros esforzándonos día a día. Este es el crecimiento espiritual, ¿no? El crecimiento espiritual, el resultado del crecimiento espiritual es el fruto del Espíritu. Y en la palabra dice el fruto, y esto hacía hincapié Melissa y Xavi, en que es uno solo, ¿no? Es como un racimo de uvas, en el cual engloba los diversos componentes del fruto del Espíritu, ¿no? Que lo sabemos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todo esto conforma el fruto del Espíritu. Por lo tanto, crecer en el Espíritu significa crecer en cada uno de estos componentes, no solamente crecer en amor, no solamente crecer en paz, en humildad, sino crecer en todo, porque Jesús dijo, ¿no? El que cree en mí se verá que dará mucho fruto. No dice se amará más o tendrá más paz o tendrá más gozo o tendrá más paciencia, sino que dará mucho fruto. Engloba a todo ese fruto. Entonces, como os decía, como cristianos no podemos decir crezco en templanza pero no en amor, por ejemplo, ¿no? Crecer en el espíritu y conlleva crecer en todos estos componentes. Tampoco podemos decir, como os decía, que
crezco en el espíritu, pero tampoco mortifico mi pecado. Me quedo conforme y muy cómodo en mi pecado y no lo batallo día a día. Así que, teniendo estas cosas en mente, vamos a recordar el pasaje principal, que es Gálatas 5, 22, 23. Dice así la palabra: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esto está en la Nueva Versión Internacional, para que se pueda entender un poco más, ¿no? En vez de gozo dice alegría, que es lo que predicaba Melissa. En vez de benignidad dice amabilidad. En vez de fe dice fidelidad. Y en vez de templanza, dominio propio. Como os dije, hoy hablaremos de la paz. La paz es algo que todos deseamos y anhelamos profundamente. No solamente nosotros como cristianos, sino el mundo también la anhela, ¿no? Sin embargo, no vamos a hablar de la paz que hay en este mundo, vamos a hablar de otro tipo de paz. Una paz que no depende de que todo nos vaya bien, no depende de la situación, no depende de si estamos mal, no depende de los problemas. Hoy vamos a hablar de la paz verdadera, de la que viene del Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar con definir qué es la paz según el mundo. El mundo la define como la ausencia de problemas, de ruido o de conflictos, ¿no? Y lo podemos deducir muy rápidamente cuando hablamos, por ejemplo, de la paz mundial. ¿Qué es lo que hay detrás de ello, ¿no? Significa que no habrá conflictos, no habrá guerra. Ese es el objetivo que tiene la paz mundial, ¿no? También podemos hablar de la paz interior, ¿no? Cuando aquellos que hacen yoga y meditación y todo esto, pues se van a la montaña y lo que quieren pues es sentir esa paz interior, ¿no? Cero ruido, escuchar a los pájaros trinar y eso, ¿no? Pero también podemos, por ejemplo, ver el significado de la paz en el Premio Nobel de la Paz. Como dato, el último Premio Nobel de la Paz fue otorgado a una activista iraní, Narges Mohammadi, en el 2023 por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por los derechos humanos y la libertad para todos. Ella era una activista protestante y, sin embargo, a ella se le dio el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, en resumen, la paz que el mundo tiene por concepto es aquella paz en la que nadie te molesta, no hay conflictos tanto con otras personas o a nivel de países, no hay problemas. Podemos ver, no llegar a las vacaciones, la gente piensa paz, tranquilidad. ¿Por qué? Porque deja el colegio, deja los problemas, deja los exámenes, deja de estudiar probablemente. Las personas más adultas pues se alejan de los problemas del trabajo, del jefe, de las obligaciones. Entonces podemos decir, entre comillas, que tenemos paz, ¿no? Entonces, pues esto es lo que nos dice el mundo, ¿no? En resumen, es cero problemas y cero conflictos. Pero ¿qué nos habla la Biblia acerca de la paz? Primeramente vemos en Gálatas 5, 22, 23, que es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia no dice, como mencioné antes, no dice fruto, sino que es el fruto, es una sola obra con varios componentes, ¿no? Y una de ellas es la paz. Y aquí podemos ver algo muy importante, ¿no? Que la paz no la hacemos nosotros como humanos. La paz la recibimos, la verdadera paz la recibimos. Es un regalo que nos lo dan. No es algo que fabricamos con nuestras fuerzas o con nuestra voluntad. No se trata de pensar positivo, de respirar hondo y de alejarte de los problemas y de hacer caso omiso a lo que pasa en el mundo. Eso no es la paz. La paz es un fruto. Y como todos los frutos, no se producen por esfuerzo, se producen por conexión al árbol. Un árbol no se esfuerza por dar fruto, sino que al ser plantado, al ser regado, al ser cultivado, ¿no? Y al ser alimentado por el sol y todo lo que conlleva al proceso del árbol, ¿no? Es cuando el fruto viene después. El fruto es un resultado. También podemos ver en Juan 14, 27, si recordamos de las prédicas del discurso del aposento alto, sabemos que Jesús está dirigiendo a sus
a sus discípulos y sabemos que sus discípulos estaban angustiados, estaban atribulados, confusos porque Jesús se iba y los iba a dejar. Ellos habían pasado mucho tiempo con él, estaban acostumbrados a su presencia física y Jesús les estaba diciendo, no, me voy al Padre. Y, y ellos tenían miedo, estaban turbados. Y lo que Jesús le dice en Juan 14:27 es, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y pues, primero vemos, ¿no?, de que la paz que Él da no es una paz que hay en este mundo. Eso está muy claro. Lo dice Él mismo y específicamente. Yo no os la doy como el mundo la da. Y después de eso le dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando una paz que va más allá. Una paz que no depende de tu situación, porque recordemos que la situación de ellos es que ellos iban a quedar solos, o es lo que ellos pensaban, que se iban a quedar solos en un ambiente en el que ellos iban a ser perseguidos, maltratados, ¿no? Y bajo esta circunstancia, Jesús, sabiendo lo que iban a tener que pasar, les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que no viene de este mundo. En Filipenses 4, versículos del 6 al 7, Pablo nos dice, no se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos dos cosas. Primero, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y la otra es que cuida nuestros corazones. En conclusión, podemos decir que encontramos que la paz que encontramos en Jesús no es la paz que encontraremos en el mundo. Es una paz que nos va a cuidar nuestros corazones a través del Espíritu de Dios. Y es una paz que va a prevalecer en medio de situaciones adversas. Eso es lo que nos está hablando Pablo, eso es lo que nos está hablando Jesús. Y vamos a ver en este último versículo la primera parte, ¿no?, que dice, no se preocupen por nada. Nada engloba tu trabajo, nada engloba la educación de tus hijos, nada engloba la influencia que tus hijos puedan obtener del mundo, nada engloba tu situación económica, nada engloba un problema familiar o que estés a punto de perder a alguien muy querido o que tu propia vida esté en peligro, ¿no? Nada engloba todo eso. Y lo que nos dice Pablo es que no nos preocupemos por nada. Esa es la paz de lo que nos habla la Biblia. Es una paz que, sin importar tu situación, Dios te asegura que podrás tener paz. Ahora tengamos muy en cuenta de que no nos está diciendo de olvidarnos completamente de todo y hacer caso omiso a lo que sucede al mundo, a nuestras personas a nuestro alrededor y que no nos importe nada a nadie. Eso no es lo que nos está diciendo. Eso es dejadez, negligencia. No nos confundamos. La paz que Dios nos da a aquellos que han sido escogidos, a aquellos que han nacido de nuevo, es una paz que puede estar en vuestros corazones, en nuestros corazones, a pesar de las situaciones por las que podamos estar pasando. Y tenemos dos ejemplos muy claros en la Biblia, y ambos con Jesús como foco de esta enseñanza, ¿no? Podemos ver a Jesús primero en la barca, ¿no? Era una tormenta y todos los discípulos y los navegantes se asustan por la tormenta, mientras que Jesús estaba durmiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús era perfecto en todos los sentidos. Jesús tenía todos estos componentes del fruto del Espíritu y por tanto Él tenía paz en el corazón. Pero pongámonos en un rato a pensar de lo que Jesús tendría en su corazón en ese momento. Él sabía que el que está en control de todo es Dios, y mientras él sabía que Dios estaba en control de todo, no tenía nada que temer. Por lo tanto, una tormenta para él no era algo de lo que él debía asustarse.
Es más, después de cuando lo despiertan, se levanta y con toda la autoridad le dice a la tormenta que se calme. Esa es la paz de la que nos habla la Biblia. También podemos verlo a Jesús en Getsemaní. Jesús en Getsemaní dice, estoy angustiado hasta la muerte. Esta frase era una frase que denotaba la angustia de Jesús, sabiendo que dentro de pocas horas iba a morir y iba a sufrir la peor de las muertes. Y a pesar de eso, él podía tener paz en su corazón. Sabemos que, es más, él ora y se dirige al Padre y le dice, por favor, que pase de mí esta copa, pero sin embargo que se haga tu voluntad, ¿no? Se doblega, vemos la humildad y el sometimiento al Padre que tenía Jesús, pero sin embargo, él sabía lo que le esperaba, pero aún así, como os dije, él era Jesús, él fue perfecto, él tenía todos estos frutos, todo este fruto completo, quiero decir. Por lo tanto, había paz en su corazón. En medio de su angustia, él tenía gozo, tenía amor, tenía paz, tenía todos los componentes del fruto. La paz del cristiano es ese tipo de paz. Es una paz que no depende de la situación, como ya había dicho, del momento, sino de la relación que tiene con Dios. Una paz que no es nuestra, no viene de nosotros, no nace de nosotros mismos. Nosotros no podemos fabricarnos ese tipo de paz, sino que es un regalo de nuestro Señor. Os pregunto yo a vosotros, ¿estáis viviendo con ese tipo de paz en vuestros corazones? ¿O dejamos que la situación nos abrume, que los problemas del día a día o los problemas familiares, el trabajo nos abrume y nos dejemos gobernar por nuestros sentimientos y nuestras angustias que puedan sacar lo peor de nosotros en determinados momentos? ¿Cómo estamos viviendo como cristianos? Entonces, voy a hablar sobre algunos pecados, porque hay muchos seguramente, pero hablaré solamente de algunos que pueden corromper esta paz, porque el objetivo de nosotros es que crezcamos en paz, ¿no? Hemos visto cómo crecer en gozo, cómo crecer en amor, y también veremos cómo crecer en paz, qué es lo que necesitamos hacer para que esa paz pueda crecer en nosotros. Pero también debemos estar atentos a qué pecados son los que debemos estar muy atentos, que son los que interrumpen y corrompen esta paz. Como habíamos dicho, hay dos acciones que nosotros debemos llevar a cabo durante el proceso de la santificación. Una es el crecimiento en el Espíritu y la otra es la mortificación al pecado. Entonces, ¿qué pecados tenemos que mortificar? Podemos hablar del orgullo, por ejemplo. La semana pasada Xavi nos habló del orgullo también como pecado al que debemos mortificar cuando queremos crecer en amor. Pero el orgullo es la raíz de muchos de los pecados, por lo tanto, también impide que podamos crecer en paz. Porque el orgulloso no busca arrepentimiento ni el perdón. El orgulloso mira por sí mismo. Hemos visto que la paz de Dios no se basa en nosotros, no crece de nosotros, sino se basa en la relación que tengamos con Dios. Y si el orgulloso no busca de Dios, no se doblega a Dios, entonces su relación con Dios pues no va a crecer y por lo tanto la paz tampoco crecerá en él. Porque el orgulloso busca su propio placer. Entonces, de ser así, nunca dejaremos, si somos orgullosos, nunca dejaremos que Dios gobierne en nosotros y que su paz sea la que gobierne nuestras vidas y que se pueda reflejar en nosotros. El orgullo también nos aleja de Dios. Así lo mencionó Xavi la semana pasada, y no solamente de Dios, sino también de todos aquellos alrededor nuestro, creando enemistad, creando contiendas. Asimismo, el orgullo puede producir ira, y claramente la ira y la paz no van de la mano. Una persona airada no es una persona que está en paz. Por lo tanto, también otro de los pecados es la ira. Podemos ver en Proverbios 29-22, el hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. Este versículo no puede ser más claro.
¿no? El hombre iracundo provoca peleas. Con eso, pues, creo que nos dice claramente, ¿no? De que una persona con ira en el corazón va a tender a contiendas, va a tender a buscar pleitos, porque es lo que hay en su corazón. Y si leemos un poco más, más arriba de Gálatas 5, del pasaje principal, un poco más arriba, el versículo 19 y 20 nos dicen: las obras de la carne se conocen bien, es inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos. Vemos ahí mismo, nos está diciendo, ¿no? Con aquellas obras de la carne que son productos, por ejemplo, de la ira, que es el odio, los arrebatos de ira, las rivalidades, las discordias, los desacuerdos, ¿no? Estos pueden ser productos de una persona que vive airada, que solamente tiene ira en el corazón. Podemos ver en Proverbios 15:1 también, dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. O sea que si estamos tratando con una persona irada, pero nosotros también tenemos ira en el corazón, solamente echamos leña al fuego, ¿no? Hablar con ira lo único que va a provocar es más agresividad en la persona que está airada, y por lo tanto, pues esto puede crecer más y puede ir a peleas y contiendas. Entonces, vemos que la ira es un pecado al que debemos mortificar, con el que debemos pelear, que debemos estar muy, muy atentos, ¿no? Y pedirle al Señor que nos ayude a mortificar esta ira, porque esta ira es un pecado que no nos va a dejar, no dejará que la paz crezca en nosotros, ni que se refleje de nosotros hacia los que están alrededor nuestros. Una persona irada no tiene la paz gobernando en su vida. Y otro de los pecados de los que voy a hablar es la incredulidad. La incredulidad es la falta de fe en Dios y en sus promesas. Recordemos que, por ejemplo, en Juan 14:27, Jesús está dirigiendo a sus discípulos, pero luego veremos más adelante en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, que cuando Jesús ora, dice, voy a parafrasearlo, dice: no ruego solamente por ellos, sino por los que creerán por la palabra de ellos, que quiere decir que eso viene a hablar de nosotros hoy en día, el nuevo pacto, y aquellos que creyeron durante toda la historia de la humanidad, aquellos que creyeron en su palabra a partir de la palabra de los discípulos. Se dirige a todos ellos, y a todos ellos le está haciendo estas promesas. Una de ellas es: mi paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Esta promesa es para todos aquellos que iban a creer para todos los que iban a creer en Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador. Y tener incredulidad es creer que aquello que nos ha prometido, pues no es cierto, ¿no? Lo que puede conllevar a que en momentos de angustia, momentos de confusión, a momentos de ira, pensemos de que no podemos, ¿no? Porque nos gana, ¿no? Nos gana la ira, o nos gana la angustia, y dejamos de lado la paz de Dios, y pues empezamos a pensar qué podemos hacer nosotros para arreglar nuestras situaciones, ¿no? Y no dejamos que el que gobierne sea Dios. Entonces, la incredulidad produce esto, ¿no? De querer nosotros tomar el control, las riendas de nuestras propias vidas, y dejar de lado lo que Dios nos está diciendo, las promesas que nos está diciendo, la promesa que está diciendo, por ejemplo, en Juan 14:27, y dudar de que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Como dije anteriormente, ¿no? Cuando Jesús estaba en la barca, seguro que él tenía en mente de que el que tenía el control de todo, incluso cuando lo capturan y lo llevan hasta la crucifixión, durante todo ese proceso, él sabía que el que estaba en control de todo era Dios. Cuando Judas se levantó y cogió el bocado, y después se dirigió a traicionarle, él le dejó, le dio una oportunidad de arrepentirse, pero le dejó hacer sus cosas, y él tenía toda la autoridad y toda la potestad de poder haberle dicho o de detenerlo, ¿no? Porque él podía hacerlo solamente con decirlo. Pero sin embargo lo deja hacer, porque el que está en el control de todo lo tenía Dios, y por eso lo deja hacer.
y porque Él se doblega a la voluntad del Padre, entonces sabiendo que Dios es el que tiene el control, nosotros podemos descansar en Él y tener esa paz que nos promete, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver cómo podemos crecer en paz, cómo podemos aumentar la paz en nosotros, cómo podemos dejar que esa paz gobierne nuestras vidas y que también se refleje con nuestros hermanos, con los que están a nuestro alrededor. No solamente cristianos, sino también con aquellos que están en el mundo. Uno de ellos, y creo que es muy importante y creo que lo veremos durante toda esta miniserie, es la oración. Porque como os había dicho, el crecimiento en el espíritu no dependerá de la paz en este caso, no dependerá de la situación en la que estemos, no dependerá de nuestra condición social, de nuestra condición económica, de nuestra edad, sino dependerá de nuestra relación con Dios, ¿no? Y una forma de intimar, de que esa relación que tenemos con Dios crezca, es la oración, ¿no? Nada calmará mejor un corazón angustiado que saber que Dios es el que te cuida y te da su paz. El poder hablar con Dios, de poder dirigirnos a Él, de poder poner nuestras cargas y nuestros problemas a Él, es lo que va a aumentar nuestra relación con Él. No es una de las formas de conocerle. Otra cosa sería, y que va de la mano con la oración, sería leer la palabra, ¿no? La palabra es la palabra de Dios, es donde se da a conocer Dios, ¿no? Y literalmente donde se da a conocer Dios, entonces el leer la palabra es la forma de conocerle a Él, ¿no? La forma de conocer su amor, el gozo que Él tenía, la paz que Él tenía, la bondad que Él tenía. Es allí donde podemos aprender de Él, aprender y conocerle. Nosotros no podemos forjar una relación con una persona que no conocemos. Y se aplica lo mismo acá, ¿no? Tenemos que conocerle a Él para que esa relación que tengamos con Él crezca, ¿no? Que sea más íntima. Entonces creo que principalmente la oración y leer la palabra son una de las formas que nos puede ayudar a crecer en paz, y creo que lo veremos durante toda esta miniserie, porque al relacionarnos más con el Señor, aprendemos más de Él y por ende nosotros seremos un reflejo cada día más perfecto de lo que Él era. Y esto incluye, ¿no? reflejar su amor, reflejar su paz, reflejar su gozo, ¿no? Otro de ellos también sería la confesión de pecados, reconocer los pecados con los que estamos batallando, con los que estamos luchando, confesarlos y llevarlos al Señor mediante la oración, ¿no? ¿Para qué? Para darnos cuenta si nuestro corazón es idólatra, si nuestro corazón es incrédulo, si es orgulloso, porque como había dicho, estos son los pecados que son la raíz de tantos otros pecados, ¿no? La incredulidad te producirá angustia y si dejas que tu corazón pues, se llene de angustia, al final vas a buscar cómo tú solucionar tus propios problemas y dejas de depender del Señor. Entonces es importante confesar nuestros pecados al Señor. Y uno de ellos, como mencionaba, es la idolatría, ¿no? Saber dónde tenemos el corazón, dónde está nuestra mirada, ¿no? Si tu mirada, si tu corazón está puesto en el dinero, por ejemplo, lo único que vas a estar pensando es cómo llegar a fin de mes, ¿no? Si el dinero me va a alcanzar, ¿de dónde puedo sacar más dinero? Y eso te producirá angustia, te producirá confusión y pues es algo que destruirá la paz que estás intentando que crezca en tu vida, ¿no? Pero si nosotros tenemos la mirada puesta en Dios, puesta en Jesús, sabremos que el que tiene el control, como ya os había dicho, es Él. O sea que si tu dinero es tanto, pues el Señor hará que ese tanto pues te haga alcanzar a fin de mes. Entonces puedes descansar en Él, puedes tener esa paz que en medio de tu situación pueda gobernar tu vida, ¿no? Debemos luchar contra todo aquello que intente interrumpir la paz que estamos intentando cultivar, que estamos intentando que crezca. No dejemos que nuestras emociones saquen lo peor de nosotros en determinadas circunstancias y que nosotros podamos reflejar esa paz a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras acciones,
y que si pasamos por momentos de angustia, por momentos en el que veamos todo negro, paremos, oremos y que el Señor sea el que nos guíe. Él es el que mejor sabe Él es el que sabe lo mejor para nuestras vidas. También creo que es muy importante tener en mente que nosotros somos un reflejo de Cristo. Como cristianos, nosotros somos un reflejo de Cristo. Y esto debe llevarte a pensar de que esa paz no solamente es algo interno, sino que también se debe reflejar al exterior. Debemos reflejar esa paz para con nuestros hermanos, para con nuestros familiares, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, universidades. No solamente con aquellos que son en Cristo, porque ellos tienen que ver en nosotros que damos fruto y uno de esos componentes de ese fruto es la paz. También se debe ver el amor, el gozo y todos estos componentes se deben reflejar en nosotros cuando tratamos con aquellos que no son creyentes, ¿no? Y os he hablado de que esa paz gobierne en nuestras vidas. Pero ¿qué significa que esa paz gobierne nuestras vidas? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay paz en nuestras vidas, en nuestras situaciones difíciles? Vamos a leer, por ejemplo, Colosenses 3:15. Pablo nos hace un llamado y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo podemos saber si de verdad estamos viviendo con la paz de Dios en nuestros corazones y que esa paz se vea reflejada en nuestras vidas? Seguro que todos, incluyéndome, en algún momento habremos pasado por un momento difícil, un momento muy angustiado, muy preocupado por alguna cosa, por nuestros hijos, un familiar, por el trabajo, por los estudios, por los exámenes. Tantas cosas que pueden agobiar nuestra vida en el día a día, ¿no? Una enfermedad incluso. ¿Cómo podemos responder ante estas situaciones y que la paz de Dios sea la que nos dirija, ¿no? A nuestros corazones cuando estamos angustiados, porque cuando estamos angustiados, como os dije, nuestra tendencia es qué hacemos nosotros para cambiar nuestra situación, ¿no? ¿Cómo arreglo esto? Primero, necesitamos saber lo que ya os había dicho anteriormente, cómo podemos crecer en paz. Es decir, sabiendo primeramente de que nuestro crecimiento espiritual no depende solamente de nosotros, sino también de nuestra relación con Dios, de cuán íntimos somos con Él, de cómo oramos, de cuánto oramos, ¿no? La oración, como os dije, es una parte principal en el crecimiento espiritual. Entonces tenemos que saber sabiendo de que necesitamos orar, necesitamos leer su palabra, necesitamos meditar en ella y necesitamos el entendimiento de Dios también para poder entenderla. Sabiendo todo esto, sabiendo que lo que hace crecer el fruto del Espíritu en nosotros es nuestra relación con Dios. Sabiendo todo esto, creo que nosotros en determinados momentos vamos a poder saber si nos dejamos llevar por la ira, por la angustia, o si dejamos que esa paz gobierne en nuestros corazones. Sabiendo de que el Dios poderoso es el que tiene las riendas, es un pensamiento muy bonito, ¿no? Que teniendo esto en mente nosotros podemos descansar y podemos vivir esa paz verdadera. Entonces habrá circunstancias en la que no veamos la salida, ¿no? Nos sentiremos angustiados, nos sentiremos abrumados por la situación. Probablemente no sabremos qué hacer, pero si sabemos que Dios está al control, si oramos a Él, si nos dirigimos a Él, si miramos a Él, de pronto vamos a sentir una paz que no se puede explicar. Esa paz que no es de este mundo, ¿no? Y creo que aquí ha habido testimonios de personas que la han sentido y nosotros ciertamente si alguien de fuera, alguien del mundo hubiese sabido esta situación en concreto,
hubiese podido pensar, ¿no? Uy, qué triste, ¿no? ¿Cómo la deben haber estado pasando? O aquella situación, si yo estuviese, pues me muero, ¿no? No podría yo con esa situación, podría decir alguien que está en el mundo, alguien que no cree. Pero sin embargo, debido a estos testimonios, nosotros podemos ver la verdadera situación de cómo estos hermanos han podido sobrellevar la situación y el peso de la angustia en ese momento, ¿no? Sabemos, literalmente dijeron, era una paz que no podían comprender, ¿no? Y sabían que el que estaba en control de todo eso era Dios. Esa es la paz que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida, dejando que esa paz sea la que nos gobierne cuando tenemos que hacer una decisión difícil, cambiar un trabajo o Dios no quiera, cambiar una iglesia o irse a otro país, o sea cual sea la decisión, o incluso qué voy a estudiar, ¿no? Para los jóvenes, qué voy a estudiar o qué carrera voy a seguir. Si eso te está produciendo angustia, ¿no? Ora al Señor y deja que haya paz en la decisión que tú vayas a tomar. Es allí cuando sabemos que la paz de Dios es la que nos está gobernando, que tenemos esa paz en nuestros corazones. Y esa paz, ese gozo, esa alegría que podemos tener en nuestros corazones se verá reflejada y la podremos compartir con aquellos que están a nuestro alrededor. Así que probablemente con nuestros testimonios nosotros también podamos cambiar la vida de aquellos que nos ven desde fuera, ¿no? Y digan, vaya, yo quiero ese tipo de paz. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Se puede apreciar esta paz en nuestras vidas? ¿Nos estamos dejando gobernar por ella? Nuestras decisiones se basan en nuestra relación con el Señor. Vamos a Él y dejamos que su paz nos ayude a decidir. O decidimos basados en nuestra angustia, en que estamos precipitados y necesitamos solamente salir, o lo dejamos a la suerte, ¿no? Decimos, bueno, ya estudiaré esto o ya trabajaré aquí y iré tirando, ¿no? O cuando tengo que trabajar, pero necesito el dinero y el trabajo pues es de lunes a domingo. Y pues bueno, que falte un par de meses, los domingos no pasará nada, ¿no? Y lo dejamos así, como que no importa nada, ¿no? Esa no es la paz. Esa es dejadez y hacer caso omiso del mandato del Señor. Nuestro objetivo, como decía, es que nosotros lleguemos a ser tan santos como lo fue Jesús. En la palabra dice, sed santos como Él fue santo. Pero ciertamente, ahora mismo nosotros no somos santos como lo fue Él. Estamos en este proceso de la santificación. Sin embargo, nuestro objetivo debe ser llegar a sentir esa paz que Cristo sintió en Getsemaní o en la barca. Nosotros debemos sentir esa paz a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar sintiendo. Vivir en paz no es como lo cree el mundo, ¿no? Como os decía, el mundo piensa que vivir en paz es no tener conflictos, un matrimonio perfecto, un trabajo perfecto, estar alejado de una sociedad, imposiblemente, que no te abrume y no te bombardee con tantas angustias, ¿no? Que te pueden provocar guerras y tantas discordias que puede haber en el mundo. Eso no es vivir en paz, porque Jesús no nos promete que el mundo va a ser así, que el mundo va a ser cero guerras, que no va a haber conflicto, que no vas a discutir con tus familiares, que no vas a discutir con tus padres, que no va a morir un familiar muy cercano a tuyo, que no vas a tener una enfermedad terminal. Eso no te promete el Señor, pero sí que te promete que a pesar de estas situaciones vas a poder sentir gozo, vas a poder sentir paz, vas a poder sentir bondad, vas a poder sentir amor. Esa paz es la que el Señor nos promete. Y esa paz nace de la reconciliación con Dios. Si quieres en tu vida sentir la verdadera paz, debemos reconciliar nuestra vida con Dios. Venir a Él, postrarnos a Él, clamar a Él.
No, si hemos estado, si somos hijos de Dios, pero no hemos estado viviendo este tipo de paz y hemos dejado que la angustia nos gobierne, que la ira nos gobierne, pues volvamos a Él, parémonos, meditemos en Él, vayamos a Él primeramente, leamos su palabra y digámosle, Señor, no, quiero que tu paz gobierne mi vida, quiero sentir tu paz en mi corazón, que no quiero dejarme llevar por la angustia, no quiero sentirme abrumado por el trabajo, no quiero tomar decisiones a la ligera sin consultártelo antes. Y tampoco quiero tomar decisiones que me causen angustia, que me causen agobio, ¿no? Sino que pedir su paz para que Él nos ayude a decidir. Que dejemos que Él gobierne nuestros corazones, porque Él es el que tiene el control y Él debería tener el control de nuestras vidas. En un mundo lleno de ansiedad, como os decía, que nos bombardea día a día con tantos tipos de angustia, noticias que pues pueden llegar a herir el corazón incluso. El Espíritu Santo nos ofrece una paz que no depende de estas situaciones, no depende del mundo. Es una paz que es parte del fruto del Espíritu, que no logramos por nuestro propio esfuerzo, sino que nace de nuestra relación con Dios. Para tener la paz de Dios, necesitamos tener paz con Dios. Necesitamos ir a Él. Leemos en Romanos 5, versículo 1, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como os decía, para tener la paz de Dios debemos tener paz con Dios primeramente, y eso solo es posible a través de Jesucristo. Cuando somos justificados por la fe, somos reconciliados con Dios y el Espíritu comienza a producir su fruto en nosotros. El fruto es un resultado de la relación, de la reconciliación que tenemos con Dios. Así que, hermano, hoy yo te animo a que rindamos nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestros deseos de controlarlo todo, de que muramos al ¿qué hago yo para solucionar esto? Y comencemos a confiar en Dios y podamos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es de este mundo, que aprendamos a depender de nuestro Dios, a dejar que Él lleve las riendas de nuestras vidas. Solo así podremos experimentar la paz verdadera que nos ha sido prometida. Como hijos de Dios, no solo debemos tener esta paz en nuestras vidas, sino que debemos reflejarlas con los demás. Es muestra de que somos hijos suyos. Y aquellos que necesitan esa paz y aún no la han experimentado, nunca lo han experimentado, pónganse a cuentas con el Señor. Aún hay tiempo. Reconcíliate con Él. Clama por tu vida. Reconócele. Reconoce a Jesús como tu Salvador. No solo pidiendo por paz en tu vida, sino que antes pide salvación por tu alma. Entonces, el fruto será una consecuencia del andar diario de la mano de Dios. Entonces, aquellos que aún no han conocido a Dios, pide por tu alma y tu salvación primero. Y en consecuencia podrás tener esa paz en tu vida. Para que como hijos de Dios se pueda ver en nosotros mucho fruto. Vamos a orar.